Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 13 de octubre del 2021. Hoy vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer, en primera exposición. Perdón. Entonces, le pido al equipo 1 que se vaya preparando, vaya empezando a compartir su pantalla con su presentación, por favor, para continuar con ella. Por lo pronto, mientras el equipo se prepara, vamos a tomar la asistencia del día de hoy. Entonces, preparados, por favor. Iniciamos con Acosta. Presente. Aparicio. Presente. Arbizu. Presente. Alcázar. Presente. Valderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón. Presente. García. Presente. Garza. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hernández. Presente. Ibarra. Presente. López. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. Moreno. Presente. Núñez. Presente. Lazarán. Presente. Oliva. Presente. Pineda. Presente. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Uresti. Vázquez. Presente. Y Zúñiga. Presente. Excelente. Muchas gracias. Garza. Aquí está. Listo. Medina. ¿Llegó por ahí, Medina? Presente. No nos falta Uresti. No está Uresti. Muy bien. Ahora sí vamos a iniciar después de esta lotería. Vamos a hacer un pequeño resumen, equipo, de lo que vimos el día de ayer, por favor. Mientras les voy comentando también lo que vimos con mi pequeña presentación el día de ayer. En lo que estamos en este momento, como recordarán, se trata de la primera fase o la primera etapa del proceso de administración estratégica. Estamos en la formulación de estrategias apenas. Y en este sentido implica la generación de un diagnóstico como uno de los pasos iniciales. Este diagnóstico tiene un par de elementos: la evaluación o el análisis o la auditoría interna, que son aspectos que ya vimos y con los cuales se construye una matriz de evaluación de factores internos, una MEFI. Pero además está la evaluación externa o el análisis externo o el diagnóstico externo o la auditoría externa, como le quieran llamar. Y en este sentido existen también varias herramientas que podemos utilizar. La que ayer comentábamos se llama CEPTA, análisis CEPTA. Y lo que busca este tipo de análisis es encontrar factores precisamente de índole externa que pueden llegar a ayudarnos, es decir, oportunidades, o que podrían llegar a atacar a nuestra empresa de alguna forma, o sea, las amenazas. En este sentido, el análisis CEPTA, de hecho, es un acrónimo de factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales que nos permitirán dilucidar en cada una de estas 5 áreas qué cosas podrían existir que nos impactan de manera positiva o negativa. ¿Qué cosas de índole social existen que nos podrían pegar? ¿Qué cosas de índole económica, política, tecnológica y ambiental podrían existir que en algún momento dado podrían, digamos,
mermar nuestras capacidades para ejecutar nuestras labores o ayudarnos a realizarlo de mejor forma. En este sentido, cada uno de ustedes o de sus equipos por ahí buscó información o se les asignó, mejor dicho, algún tema que tiene un enfoque relacionado con estos puntos del CEPTA. El primer equipo ayer inició platicando sobre los factores económicos. ¿Qué elementos económicos existen que podrían llegar a impactarnos? Y en este sentido el equipo comentaba algunos y se estaban empezando a desarrollar. Vamos entonces a recapitular esa parte de equipo y después continuamos con lo que estábamos viendo. Ok, como lo vimos en el día de ayer, vimos primero qué son las fuerzas económicas y vamos a repetir lo que son. Bueno, como dijimos, las fuerzas económicas muchas veces se pueden tomar como abstractas y entonces, pero podemos tomar su significado a través de unas medidas cuantitativas. Tenemos en cuenta que estas medidas existen indicadores o estadísticas que pueden ser claves para representar estas influencias o señales de la economía y que pueden ser para después realizar decisiones económicas óptimas. Dentro de los ejemplos de las fuerzas económicas existen la tasa de empleo, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, eh, perdón, se movió. La tasa de inflación, tasa de intereses del Banco Central, tasa de crecimiento de población y población total, y presupuesto público del gobierno, déficit o superávit. Y ahora sí, mi compañero Arturo para explicar un resumen de lo que vimos ayer. Antes de que continúe Oliva, es importante recalcar lo que nos comentaba su compañero José Miguel. Estos factores que mencionaba en los ejemplos hace un momento, la tasa de inflación, el desempleo, el crecimiento poblacional, etcétera, son solamente ejemplos. Sin embargo, puede existir una gran cantidad de elementos que se pueden convertir en fuerzas económicas o factores económicos. No son nada más 5, 10 o 15, no, son infinitos. Estos son solamente ejemplos para que se den una idea de a qué se refieren las fuerzas económicas. Son todos aquellos elementos de microeconomía y macroeconomía que podrían llegar a impactarnos. Les preguntaba en la sesión pasada si precisamente estaban viendo algo de esto y me comentaban que sí. Algunos de estos puntos al menos se han leído brevemente o se han comentado en algún sentido en su clase de no recuerdo cuál es el nombre, pero me parece que es con el maestro Julio César. Entonces, más o menos tienen una idea de qué se refiere. En todo caso, algunos de los más importantes nos los estará comentando el equipo. El primero de ellos fue la tasa de inflación, si no me equivoco. Adelante, Oliva. Bueno, buenos días. El día de ayer hablábamos acerca de las variables económicas. Principalmente yo comentaba la tasa de inflación. Siguiente. En la tasa de inflación comentábamos que es el aumento en los precios de los bienes y servicios ofrecidos en un país. Nosotros decíamos que debido a que la demanda de un bien o servicio es mayor que la oferta, se genera escasez. Entonces la empresa, para poder satisfacer el mercado, tiene que generar mayor producción, que va a ser igual a mayor costo de producción, debido a que va a tener que aumentar el personal, el transporte y las horas de trabajo. También comentábamos un poco de las consecuencias o efectos que va a traer la inflación debido al aumento en los precios de los productos. Traerá efectos en las finanzas por el alza de los productos, menor consumo del producto o servicio ofrecido debido a esto. Bueno, en ese sentido, quizá para dilucidar un poquito mejor qué es la tasa de inflación, podemos plantearlo con ejemplos un poquito más precisos. Seguramente se acordarán que cuando ustedes eran niños, iban a la tienda. Y vamos a ver, ¿qué cosas compraban en la tiendita de la esquina? Vamos a pensar en unas papitas, vamos a pensar en un litro de leche. ¿Cuesta lo mismo ese litro de leche o esas papitas cuando ustedes eran niños a los 10 años que en la actualidad?
¿Es el mismo precio o es distinto? ¿Qué producto, No, se elevó todo. qué producto consideran que se ha elevado muchísimo comparado con cómo estaba antes? Los chocorroles. Los chocorroles, ok. Las sabritas, nos dice López. Bien. Que en este caso son productos, digamos, de gustos o de intereses particulares. Sin embargo, también hay otros que son de primera necesidad que no deberían de incrementarse tanto. En el caso de las sabritas y los chocorroles y cualquier otro pastelito similar, es debido en muchas ocasiones a los impuestos existentes, cuestión que también podría ser económica o política. Y en este sentido, entonces, podemos apreciar que el impuesto hace que el producto incremente su valor. No tiene que ver solamente con inflación. Pero cuando hablamos de productos de la canasta básica, como frijol, como leche, como arroz o como tortillas, allí sí estamos hablando de inflación. Los costos de los productores de esos bienes se ven incrementados. Eso provoca que el producto final sea más caro. ¿Recuerdan cuánto costaban las tortillas, por ejemplo, hace 10 años? Más o menos, cuando ustedes iban, bueno, probablemente algunos siguen yendo de sus casas, pero cuando los mandaban, cuando tenían ustedes 10 años, ¿cuánto costaban las tortillas más o menos? Creo que 12. Unos 10, 12 pesos más o menos, sí. Aproximadamente. ¿Y ahorita en cuánto andan? 17 aproximadamente. No, hombre, 22. 20. Creo que por mi caso 22 también. Yo voy entonces a tortillerías baratas. Bueno, ya Avise dónde. luego los invito a las tortillerías cerca de mi casa. Bueno, en este caso se nota claramente, estamos hablando de un incremento en los precios de prácticamente el doble, de 12 a 22. Eso es un efecto provocado precisamente por la inflación de estos 10 años. Ahora, les decía que podemos notarlo de manera más precisa con ciertos ejemplos. Ese es uno de ellos. La inflación ha provocado que el huevo o la tortilla se incrementen sus precios. Como decía Oliva hace un rato, en ocasiones tiene que ver con que existe muy poca producción, por cualquier motivo. En otros casos tiene que ver con que la propia economía está fluctuando por algún efecto negativo. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia provoca que muchas personas ya no pueden asistir a sus trabajos, que las empresas cierren y que por ende se produzcan menos productos. Por ende, cierto producto se vuelve más caro. Para verlo de un término más reciente, por ejemplo, podemos apreciar ciertos productos que se fabrican en grandes cantidades. Por ejemplo, papel higiénico, que al principio de la pandemia todo el mundo empezó a comprar papel higiénico sin motivo alguno. No tenía ningún sentido. Pero en la actualidad, si comparamos los precios del papel higiénico de marzo del 2020 a octubre del 2021, son bastante distintos. En este momento es mucho más caro el papel higiénico que antes. Precisamente por este mismo motivo. Las personas ya no pueden ir a la industria o a las fábricas a seguir trabajando, o bueno, por lo menos durante los últimos años y medio no se podía con tantas facilidades, lo cual provocó que hubiera menos cantidad de producto. Y al haber menos producto y la misma cantidad de clientes, entonces el precio se incrementa. Por eso le llamamos que tiene como precios inflados. No porque la empresa haya querido inflarlos, sino porque sus costos se incrementaron. Tanto para la distribución, para la fabricación y para cualquier elemento. ¿Okay? Lo podemos comparar también con otros países que tienen una inflación alta o súper alta, como Venezuela, donde algunos productos han llegado a precios sumamente elevados, comparado también con el valor de su moneda. El valor de la moneda también es otro aspecto económico que podríamos integrar como un factor en este caso. En el caso de Venezuela, seguramente habrán visto algún documental, alguna noticia, algún video en YouTube de algún youtuber o algo así,
en el cual se dan cuenta cómo muchos productos en Venezuela son sumamente caros. Precisamente tiene que ver con la inflación. En aquel país sucede de la misma manera. Por ciertas decisiones políticas, las empresas han tenido la necesidad de cerrar o cambiar su forma de trabajo de tal forma que se incrementan sus costos. Y al momento de incrementar sus costos, se resiente en el público. Entonces, eso es la inflación en términos generales y se puede sentir o se puede percibir de manera bastante clara en estos ejemplos que acabamos de mencionar. Si existe mucha inflación en un país, como el caso de Venezuela u otros países, lo que va a provocar es que en nuestra empresa se incrementen los costos. Y si se incrementan los costos, vamos a tener que subir el precio de nuestro producto final. Y eso, al final de cuentas, va a recaer en que nuestros clientes tienen que pagar más dinero por el mismo producto. ¿Eso es algo bueno o es algo malo? En este caso es algo malo. Porque si mi precio se incrementó, probablemente muchos de mis clientes ya no lo van a hacer. Ya no van a tener la capacidad de pagar ese dinero que pagaban antes. Y entonces, en esa situación, voy a tener menos clientes. Por ende, voy a tener menos ventas. Por ende, voy a tener menos ganancias, menos utilidades. Los jefes de la empresa, los dueños de la empresa, van a recibir menos dividendos. Van a estar más infelices. Van a hacer recortes de personal. Se van a incrementar todavía más los costos. Y esto es una cadenita que no lleva a nada bueno. Por eso la inflación se dice que no es positiva nunca. Es negativa en la mayoría de los casos. O en todos los casos. Bueno, en la mayoría. Hay algunas empresas que se ven beneficiadas, pero eso es ya un tema para una clase de economía. Perfecto. Entonces, la inflación es un factor sumamente importante. En México, actualmente, la inflación no está tan grande. Estaríamos hablando de un 5% aproximadamente, entre 5 y 10%. Nos afectó la pandemia, sí, pero no tanto como otros países. Entonces, al menos en tema de inflación, no estamos tan mal. Continuamos. Bien, ahora les voy a hablar acerca de otra variable económica que son los impuestos. Los impuestos, como pago obligatorio que tiene que realizar la empresa para la solventación del gasto público, como ya sabemos, la empresa tiene que pagar diferentes tipos de impuestos, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto sobre la renta, el ISR, el impuesto especial sobre producción y servicios, entre muchas otras obligaciones tributarias que tiene la organización. Algunas consecuencias de los impuestos en la empresa, o yo diría más bien algunas pautas que tenemos que tener muy en cuenta de los impuestos en la organización, es que mayor impuesto disminuirá la disponibilidad de caja, limitando su financiamiento. Para esto, la empresa tiene que considerar pagar impuestos como una prioridad dentro de las obligaciones y sus contribuciones. No deben ser una carga financiera, eso es a lo que quiero llegar, ni operativa, sino parte de una planeación fiscal activa. Otra parte que también mencionamos aquí es la alteración de la inversión, ya que se reducirá la rentabilidad de la empresa. De manera general, los impuestos crearán distorsiones en las decisiones de la empresa. Ello dependerá no solo de la tasa impositiva aplicada, sino también de los costos asociados al pago de impuestos y de los incentivos que el sistema crea en el ambiente de negocios. También tenemos, cuan mayor sea la organización, mayor será el pago de impuestos. Esto lo vamos a ver más con un ejemplo. Por ejemplo, una tiendita de la esquina no va a pagar lo mismo que la empresa de Coca-Cola, eso lo sabemos. Entonces debemos de tener en cuenta también que si una empresa va creciendo, esta va a tener un mayor pago de impuestos. Entonces lo que recomendamos es planificar el pago de impuestos. Siempre se tornará una ventaja competitiva para la compañía, pues le permitirá administrar los recursos y entregar ventajas que impulsarán a su crecimiento. Es decir, vamos a evitar muchas situaciones como recargas y multas. Incluso puede llegar al extremo de sufrir un embargo, un proceso por el cual pues la autoridad asegura un bien de una empresa hasta que se realice el pago correspondiente de esos impuestos.
Correcto, en el peor de los casos, pues obviamente tendríamos que cerrar, a lo mejor tendríamos deudas y demás. En este caso es sumamente importante lo que comentó Oliva, porque muchas empresas no saben que tienen que pagar impuestos o no saben cómo declararlo y demás. En algunas ocasiones simplemente contratan un contador y listo. Y eso no está mal, es correcto. Deberíamos de contratar un contador. Para eso existen, para eso estudiaron. Ustedes tienen algunos conocimientos de contabilidad o estarán adquiriendo algunos conocimientos y eso está excelente. Pero no es para que se desarrollen meramente como contadores, sino más bien para que entiendan cómo se realizan esas funciones. ¿A qué me refiero? Me he encontrado en varias ocasiones con empresas a las cuales he ayudado o he colaborado con ellas, las cuales sí, tienen su contador. Y según esto está todo en regla. Pero en el momento en que yo les pido una constancia fiscal o les pido una opinión de cumplimiento positivo de obligaciones fiscales ante el SAT, resulta que deben impuestos porque el contador se le pasó, porque hizo ahí algún tema extraño, cualquier elemento, pero no está bien en tema de impuestos. El empresario, ¿cómo sabe que el contador lo está haciendo bien si el empresario mismo no conoce cuáles son los impuestos que tiene que pagar o cómo hacerlo? Pues entonces nunca va a entender si se hace bien o se hace mal. En cambio, si nosotros conocemos de impuestos, sabemos cuáles existen, qué obligaciones tenemos, podemos asegurarnos de que nuestro contador está realizando buen trabajo. Si yo cada mes le pido a mi contador que me muestre qué fue lo que se envió al SAT como ingresos que tuve, desde allí yo ya estoy planteando una forma de identificar si se está haciendo bien o se está haciendo mal. Si yo tuve, por ejemplo, en el mes, no sé, 80,000 pesos de ingresos, le hablo a mi contador y digo, oye, ¿me mandas por favor la declaración de este mes? Ok, y en la declaración veo que solamente se declararon 23,000 de esos 80,000. En una parte está bien, porque entonces pago menos impuestos. Le estoy avisando al SAT que gané mucho menos de lo que en realidad gané. Pero si el SAT se llega a dar cuenta que en realidad no gané 23,000, sino 80,000, para empezar me va a requerir el pago de impuestos por esos otros 70,000 pesos que no declaré. Me va a poner una multa y un recargo por hacerlo a destiempo. Entonces no queremos eso. Hay que estar seguros de que la contabilidad se hace bien, de que los impuestos se pagan a tiempo. Y en este sentido, y más relacionado a lo que comentaba Oliva hace un momento, tiene que ver con identificar que nuestro dinero, el dinero que ingresa a nuestra empresa, no es totalmente de nosotros. Y eso no lo entiende mucha gente. Y bueno, en el caso de ustedes, seguramente tampoco lo han visto del todo. Cuando nosotros vendemos un producto, si estamos formalmente establecidos y declaramos impuestos, lo cual deberíamos hacer todos, cualquier ingreso que tenemos no es al 100% de nosotros. Si yo, por ejemplo, me dedico a vender hamburguesas y mi hamburguesa la vendo en 100 pesos, de esos 100 pesos, un porcentaje se va a ir a Hacienda, al SAT o a Secretaría de Hacienda, como quieran ver. Porque mi hamburguesa tiene un impuesto que se llama impuesto al valor agregado. No es un impuesto que le puse yo, es un impuesto establecido por el gobierno en una ley que se llama ley del IVA. ¿Okay? Entonces prácticamente cualquier producto o servicio que yo ofrezco tiene impuestos. Eso significa que cuando yo voy a asignarle un precio a un producto, tengo que considerar eso. Si yo de esa hamburguesa quiero tener una ganancia de 70 pesos, por ejemplo, tengo que considerar cuánto me costó. Digamos que fabricar una hamburguesa me cuesta 20 pesos. Si yo quiero ganar 70 pesos por cada hamburguesa, ¿en cuánto la debería de vender? Si me costó 20, ¿en cuánto debería de vender mi hamburguesa para tener una ganancia de 70? En este caso es bastante sencillo. Debería venderlo en 90 pesos.
a 90. De resto, los 20 que me costó, me quedan 70. Sin embargo, de esos 70 pesos, el SAT me va a quitar a lo mejor el 30%. Y entonces en lugar de 70, ya no tengo 70, me quedan 49 pesos nada más. Entonces la ganancia que yo quería no eran 49, eran 70. Entonces, con eso me doy cuenta que si yo vendo mi hamburguesa en 90 pesos, la ganancia no va a ser lo que yo pensaba por los impuestos. Tendría entonces que subir mi precio a 120 más o menos. Ya en 120 yo sé que el 30% de mi ganancia no es mío, sino que es del SAT. Lo debo de guardar en mi tarjeta, lo debo de guardar en alguna cuenta especial en la que sé que no lo debo tocar, porque ese dinero no es mío. ¿Vale? Es como cuando a usted les daba dinero su mamá o su papá o quien sea para que fueran a la tienda. Les daban un billete de 200 para comprar tortillas, huevo, un refresco, no sé, tomate y papas. Y digamos que de esos 200, en esos productos se gastaban 105. Les sobran 95 pesos. Ustedes saben que esos 95 pesos no son suyos, son de su mamá o son de su papá. Por ende, no se los van a gastar, los van a guardar en su bolsa y cuando lleguen a casa se los van a entregar a su mamá o a su papá. A lo mejor ustedes se van a quedar con una ganancia. De los 95, a lo mejor se quedan con el billete de 50. O su papá o su mamá les da ese billete de 50, que fue su ganancia. O fue su propina por ir a la tienda. O a lo mejor desde el inicio acordaron que tú te puedes comprar algo. Pero ese cambio, ese restante, no es suyo, le pertenece a alguien más. Y por ende lo guardas hasta el momento en que se lo entregas. En las empresas funciona igual. Cuando vendemos un producto o un servicio, el dinero que nos llega no es todo de nosotros. Se lo guardamos al SAT y al siguiente año se lo entregamos todo junto. ¿Vale? Eso es lo que muchas empresas no entienden. Y cuando lo entienden dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué existen los impuestos? ¿Por qué me quitan tanto dinero? Pues así sucede. En mi caso, por ejemplo, cuando eres una persona asalariada, yo tengo ingresos por salario, tanto de la UPB como de la UAT, y aparte tengo ingresos por actividad profesional, por mi servicio de consultoría. En este caso, yo debo declarar impuestos cada mes por los ingresos que tengo como consultor, y además el SAT me quita dinero de los salarios que me pagan. Eso ya no lo tengo que declarar, eso ya se hace automáticamente. Sin embargo, al final de cada año, de cada periodo fiscal, yo tengo que hacer una declaración anual. Y en esa declaración anual tengo que decir cuánto dinero gané en todo el año en mis trabajos, donde soy asalariado, y en mi servicio profesional. Al momento de capturar esto en el sistema del SAT, me va a generar si es que debo todavía más o si es que ya estamos bien. Si tú tienes 2 trabajos, 2 patrones o más, lo más probable es que te cobren más impuestos. Yo, por ejemplo, como tengo 2 salarios de 2 patrones distintos, me cobran cada año, además de lo que ya me quitan, más o menos entre 10 y 15 mil pesos. Entonces, en marzo de cada año tengo que hacer mi declaración anual. Bueno, en abril, mejor dicho, de cada año tengo que hacer mi declaración anual y tengo que pagar 15 mil pesos adicionales de impuestos a lo que ya me habían quitado mes con mes previamente. Es un tema que, pues bueno, se debe de considerar. Y se los aviso de una vez por si nunca lo habían visto. Me parece que en alguna otra materia lo estarán viendo, pero pues no está que lo conozcan desde ahorita. Sobre todo considerando que las nuevas reformas en materia fiscal van a provocar que todas las personas mayores de 18 años tengan un RFC y que por ende deban de declarar todos sus ingresos. Eso les va a afectar a ustedes probablemente, pero bueno, pues la ley, tenemos que seguirlo haciendo. En todo caso, los impuestos son un factor económico que nos podría ayudar o que nos podría
totalmente afectar de manera negativa si es que no los conocemos. Muy bien, siguiente variable. Bueno, a continuación mi compañero Alex les va a hablar acerca de la siguiente variable. Ok, bueno, dando continuidad a lo de mi compañero Arturo y pues también al profe, otra variable pues sumamente importante es la que se ve en pantalla, es el valor de la moneda nacional en los distintos mercados mundiales, ya que pues esta tiene efectos muy significativos en cada empresa y en cada compañía. Pero esta más que nada tiene un impacto muy grande en las importaciones y las exportaciones de cada país, ya que pues las fluctuaciones del valor pues sí, de cada divisa de las monedas hace que los precios suban o bajen. Pero bueno, ¿cómo afecta esto, lo del valor de las monedas, a las importaciones y a las exportaciones? Bueno, el principal efecto es obviamente, como les dije, el incremento o la disminución de los precios de los productos. Y esto puede darse, o bueno, puede causar una devaluación que hará que los productos de un país pues bajen frente al resto. Y pues esto va a ocasionar que las exportaciones aumenten. Por ejemplo, el ejemplo que nos da el libro es que, como les mencioné antes, en Estados Unidos un dólar fuerte o un dólar de precio elevado hace que los productos estadounidenses se encarezcan en los mercados extranjeros. Y pues esto va a hacer que empeore el déficit comercial de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando el valor del dólar disminuye, las empresas que se orientan al turismo, que es el ejemplo que nos da el libro, se benefician mucho porque los de Estados Unidos pues viajan menos a otros países, mientras que nosotros los extranjeros visitamos y vacacionamos más en Estados Unidos. También el libro nos menciona que cuando el dólar caía frente al euro o también al yen, a la moneda japonesa, hacía que los productos estadounidenses sean más baratos para los consumidores extranjeros y pues así combatir una deflación al impulsar una alza de los precios de las importaciones. Pero acá en las empresas europeas pues se quejaban de que un euro fuerte perjudica mucho su mercado o su desempeño financiero. Pero lo que debe de quedar claro de esto es que sabemos que el valor de la moneda en los distintos mercados afecta mucho en las importaciones y en las exportaciones de cada país, ya que, como les mencioné, una moneda devaluada hace que los productos sean más baratos y hará que el comercio se incremente en ese respectivo país. Pero por el otro lado, una moneda fuerte hace que el comercio disminuya, ya que va a perder competitividad respecto a los otros países. Correcto. En este caso, pues bueno, podemos apreciar fácilmente esto que nos comenta su compañero, cuando vemos empresas que se dedican a importar y exportar, que muchos de los productos que tenemos es gracias a ese comercio internacional. Ya más adelante en su carrera verán aspectos más concretos sobre importaciones y exportaciones, pero en este caso vamos a enfocarnos en el tipo de cambio. En México, en la actualidad, un dólar cuesta aproximadamente 21 o 22 pesos, por ahí anda. Hubo un momento cuando asumió la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, en que por distintas situaciones y factores, el precio del dólar se incrementó y muchas personas decían que podía llegar hasta 25 pesos. No se llegó a ese nivel, se llegó más o menos a 23 pesos, 24 como máximo. Sin embargo, también posteriormente bajó por los 19. Y en los últimos años ha estado fluctuando en ese nivel, 19, 20, 21, 22. Por ahí anda el precio del dólar. Hace, como lo decíamos hace rato, hace 10 años o 20 años, el precio del dólar era mucho más bajo. Yo recuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, el dólar tenía un precio de aproximadamente 9 pesos, 9.50. Entonces, básicamente lo que hacías para convertir de peso a dólar era multiplicar por 10. Eso cuesta $1, eso significa que cuesta 10 pesos. Y listo. No era un precio tan elevado, entonces resultaba bastante conveniente cruzar a Estados Unidos para comprar cosas básicas, cosas de papelería y cosas así.
En la actualidad está más del doble que eso. Eso significa que se vuelve más complicado para nosotros el hecho de gastar en dólares. Si ganamos en pesos y gastamos en dólares, es bastante complicado que eso resulte algo positivo. Entonces, imaginen esto a nivel de empresa. Si eres una empresa que forzosamente necesita importar productos porque en México no hay, que es el caso de la mayoría de los importadores, lo que sucede es que vas a tener que pagar en dólares en la mayoría de los casos. Y si de repente el precio del dólar se incrementó, pues entonces te va a salir más caro que antes. Y como lo decíamos con la inflación o con los impuestos, al momento de agregar este factor, el precio de tu producto se va a incrementar también. Imaginemos un automóvil que se arma aquí en México, pero que necesita importar piezas de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Japón. Todos esos productos se pagan en dólares. Si hoy compré mi producto y me costó 22 pesos por dólar, y el día de mañana el dólar cuesta 19 pesos por algún motivo X, pues entonces yo tuve pérdidas. Me hubiera esperado un día para comprarlo mañana y me hubiera salido más barato el producto. También puede ser al revés, que yo compre hoy a 19 pesos el dólar y el día de mañana está en 22, lo cual significa que lo hizo bastante bien. Ahora, este tipo de factores es un tema complicado de atender. No hay como que una ciencia que nos diga cuándo va a subir o cuándo va a bajar el dólar o cualquier otra moneda. Todo tiene que ver con una gran cantidad de factores que, repito, es imposible de entender al 100%. La mayoría de los economistas incluso tienen problemas para hacerlo. O sea, pueden crear tendencias y lo que sea para decir, no, dentro de un año el dólar va a valer 25 pesos y resulta que en un año vale 18. Entonces ahí el economista se queda como que, pero todo indicaba que iba para allá, que fue lo que sucedió. Hay una infinidad, repito, de factores que pueden condicionar esto. Entonces, repito, principalmente afecta a empresas que utilizan ese tipo de cambios dentro de sus industrias. Lo comentaban hace rato en el ejemplo, una industria como el turismo implica muchos elementos. En México, muchos de los destinos turísticos, tipo Cancún o la Riviera Maya en general, incluso se utiliza el dólar como moneda para comprar los productos. Si el dólar está caro, pues entonces los mexicanos probablemente no podamos ir con tanta facilidad a Cancún. Y en cambio, muchos extranjeros, como de Estados Unidos, Canadá o de Europa, sí vendrán fácilmente a Cancún a disfrutar y gastar su dinero. Pero si el dólar está barato, eso significa que en Estados Unidos no tienen tanta posibilidad de viajar porque su moneda no vale tanto. Y en cambio en México será mucho más sencillo que así podamos asistir a ese tipo de destinos turísticos. Bien, seguimos. Bueno, terminamos. Y bueno, a continuación, mi compañero Carlos Castillo les va a hablar un poco más a fondo sobre los factores económicos. Ok, ¿cuál es la importancia de los factores económicos? Pues primero que nada, David nos decía que los factores económicos tienen un impacto directo en el atractivo potencial de las diferentes estrategias. Esto, ¿por qué surge? Porque como ya lo hemos hablado, pues los factores económicos son básicamente todos aquellos que están relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero y de los bienes y servicios a nivel tanto nacional o internacional. Entonces, a una empresa le interesa ver, pues antes de tomar una decisión, todos estos factores económicos para ver si estos le van a ayudar a que su idea o lo que quieren hacer pueda tener un futuro o si, pues básicamente no va a funcionar.
Y pues lo que dice ahí abajo es básicamente lo que les comento. Esto les ayuda a tener un contexto de hacia dónde es que va a parar eso que quieren hacer. Para ponerles un ejemplo de esto, supongamos una empresa de vehículos como es Mercedes-Benz. Supongamos que ellos quieren tomar una decisión. Están entre si abrir una nueva agencia en Ciudad Victoria o una en Tampico. Ellos van a ver todos estos factores económicos y pues van a decir, ok, tenemos que nosotros pagar impuestos, tenemos que pagar varias cosas para que exporten o para que traigan el vehículo acá, tenemos que construir, vamos a generar gastos. Entonces, ellos van a ver que en Ciudad Victoria, pues a lo mejor el nivel de población es muy bajo, o sea, no hay mucha gente, que el nivel económico no está tan alto y van a decir, bueno, ¿qué voy a vender? 2, 3 vehículos al año. En cambio, van a ver en Tampico, van a ver mucha gente, turismo, más gente porque es zona pues que tiene hoteles, van a ver que hay empleo, van a ver que hay gente con dinero, entonces a ellos van a ponerlo en comparativa y pues van a decidir poner la agencia en Tampico. ¿Por qué? Porque analizando todo esto y viendo los factores económicos, ven que en Tampico les conviene más el abrir una agencia que en un lugar donde a lo mejor no son tan buenos esos factores o no les van a convenir tanto hacerlo. Por lo tanto, van a ver que se va a caer su idea, su empresa, puede llegar a quebrar ese pues establecimiento. Entonces, pues van a decidir irse a un lugar donde todos estos factores económicos estén a su favor. Excelente ejemplo. En este caso, pues bueno, se aprecia, de hecho, con muchos casos. Agencias es uno de esos casos, restaurantes, cadenas internacionales de hoteles, por ejemplo, y muchos otros elementos. Perfecto, me parece que con eso queda bastante claro. Y bueno, obviamente no se deben de checar solamente los económicos, sino también todos los demás. Vamos a cortar hasta aquí la sesión del día de hoy. Mañana terminamos con el equipo 1 y empiece equipo 2, por favor. También esté preparado equipo 3 por si es necesario. ¿Vale? Excelente, muchas gracias equipo, bastante bien. Muchas gracias a los demás también por su asistencia. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, profe. Mañana nos Profe, ¿Qué onda, Resti? le quiero comentar que en la mañana, al principio de la clase, no